El viaje de redescubrimiento que empezó con una deuda y terminó en prisión. Nunca logré entender qué significaba exactamente eso de redescubrirse. ¿Era que alguien no sabía quién era en realidad? ¿O era solo una excusa moderna, un disfraz bonito para hacer lo que se quisiera sin tener que enfrentar las consecuencias? Desde que todo se vino abajo, esa pregunta me persiguió una y otra vez. Yo había estado con Camila por 3 años, aunque antes de eso fuimos amigos durante casi 1. En ese tiempo, todo entre nosotros avanzó muy rápido, como si la vida nos empujara sin darnos espacio para pensar. Hoy, con la distancia de lo vivido, no puedo evitar sentir que quizá fui el único que tomó en serio nuestra relación desde el inicio. No sé de dónde le nació la idea, si de un video en redes, de una charla con alguna amiga o de un TikTok inspirador, pero hubo un día en que llegó a mi apartamento con un aire distinto. La reconocí en cuanto la vi entrar, su rostro ya no tenía la expresión ligera de siempre, sino una seriedad que nunca le había visto. Nunca la hubiera llamado inmadura, al contrario, me parecía más bien inocente. Era de esas personas que daban por sentado que todo se resolvería solo y que disfrutaban ser cuidadas. Cuando algo se le metía en la cabeza, se obsesionaba con ello. Podía pasarse semanas hablando de un producto hasta que lo compraba, y luego de un tiempo ni se acordaba de él. Mientras fuera con su propio dinero, no me molestaba. Ella trabajaba y se encargaba de sus gastos. El problema era que nunca se medía. Si salíamos, no sabía controlar lo que gastaba. Y si yo hacía algún comentario sobre lo mucho que habíamos derrochado, ella sacaba la tarjeta y decía con una sonrisa, yo lo pago. El problema venía después, cuando no lograba llegar a fin de mes. Yo la ayudaba cuando era necesario, pero nunca mezclamos cuentas. Ese acuerdo no escrito, que en su momento me pareció una simple precaución, terminó siendo lo que me protegió de muchas excusas. Aquella noche entró a la sala como si viniera a darme una noticia importante. Se sentó frente a mí y comenzó con lo típico, que me amaba, que yo era el hombre de su vida, que solo conmigo podía imaginar un futuro. Sonaba bien, era fácil dejarse llevar y creerlo. Pero había algo en su tono, una preparación en su voz que me hizo sentir que todas esas palabras eran apenas la antesala de algo más. Respiré hondo y la dejé continuar. Me siento reprimida en mi vida, dijo de pronto. La miré sin entender, porque no recordaba en qué momento la había reprimido. Ella insistió, con los ojos fijos en los míos, siento que ya no soy yo. Necesito encontrarme. Tengo que redescubrirme. Las frases me sonaron huecas, aunque aún no entendía qué plan escondían. Quiero viajar, irme a buscarme a mí misma, dijo con un brillo extraño en la mirada, como esperando que yo admirara su valor. Le propuse entonces planear un viaje juntos a final de año, unas vacaciones que nos sirvieran a ambos. Su cara cambió en un segundo. Supe de inmediato que yo no estaba en sus planes. No. No podemos ir juntos, respondió con esa mezcla de ternura y firmeza que antes me tranquilizaba y ahora me inquietaba. ¿No entiendes? Esto es mío, tengo que hacerlo sola. Si quiero ser libre, necesito un respiro de todo. Ahí lo sentí claro, no hablaba de un descanso temporal, sino de una despedida disfrazada de pausa. Yo escuchaba otra cosa detrás de sus palabras, quería hacer lo que quisiera sin que yo estuviera presente, y luego volver y pedirme que la recibiera como si nada. No aguanté más y le pregunté directamente qué significaba todo eso, porque no lo explicaba con claridad. Ella, con el ceño fruncido, repitió que necesitaba redescubrirse y sumó la frase que selló la conversación, un descanso para explorar, y cuando vuelva seré una nueva mujer. Lo dijo como si me prometiera que iba a regresar renovada, y que ese supuesto crecimiento justificaba todo. Le respondí sin rodeos, la única forma en que aceptaba algo así era si realmente terminábamos. Que para mí un descanso significaba una ruptura definitiva. Si su libertad consistía en alejarse de mí, yo no iba a prestarme al engaño de una pausa. La discusión se fue calentando. Me acusó de reprimirla, de no dejarla crecer, de querer imponerle condiciones. Yo, con calma, repetí lo mismo, no la estaba forzando, era libre de irse, pero en mi vida eso significaba un final. Entonces me dijo llorando que me iba a entender cuando volviera, que lo que necesitaba era ese tiempo, y que luego hablaríamos. Y justo cuando creía que lo peor ya había pasado, dejó caer la verdadera bomba, solo necesito que me prestes dinero para el viaje. Mis ahorros no me alcanzan, pero sabes que te lo pagaré después. Me quedé mudo. No solo me pedía que aceptara que se marchara, también quería que yo financiara su supuesta liberación. Me reí, no por crueldad, sino por lo absurdo de la petición. Le dije que se olvidara, que eso no iba a pasar. Le pedí que se fuera, que ese descanso no tenía vuelta atrás. La discusión terminó llena de reproches, y entre acusaciones de que yo era insensible, Camila salió de mi apartamento.
Eso fue hace apenas 3 semanas. No volví a saber de Camila durante varios días, hasta que empezaron a aparecer fotos suyas en las redes. Historias diarias, cada una en un lugar diferente, playas, tragos, paisajes exóticos, reuniones en bares que parecían sacados de un catálogo turístico. Las geolocalizaciones hablaban por sí solas, estaba en Malasia. La gente la etiquetaba, la felicitaba, comentaba sus fotos con frases como, qué valiente, o te lo mereces. Yo las miraba en silencio, como si asistiera al velorio de mi relación en cámara lenta. Desde nuestra pelea no habíamos vuelto a hablar. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una intención mínima de arreglar las cosas. Su ausencia fue tan rotunda que me acostumbré rápido a la idea de que ya no existíamos como pareja. Una tarde, Paola, su hermana, me llamó con la voz llena de enojo y confusión. Me contó que Camila había intentado pedir dinero a toda la familia, que a ninguno logró convencer. Según Paola, andaba diciendo que todos la incomprendían, que nadie apoyaba su proyecto personal, y que de un día para otro anunció, me voy. Y se fue. Nadie supo de dónde sacó el dinero. Algunos decían que había encontrado un patrocinador, otros preferían no opinar. Lo único claro era que había abandonado todo. El detalle más extraño era que Camila no tenía vacaciones pendientes en el trabajo hasta el siguiente año. Así que no cuadraba la idea de que solo hubiera tomado unos días libres. Alguien mencionó que quizá había renunciado. Nada de eso me sorprendía demasiado. Para mí todo encajaba, la misma mujer que gastaba sin medida, que se obsesionaba con ideas repentinas, que reclamaba atención constante y luego desaparecía, ahora había dado el salto definitivo. Mientras su familia se quedaba indignada y confundida, ella sonreía en escenarios de ensueño, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Yo, por mi parte, no pedí explicaciones ni ofrecí las mías. No me interesaba averiguar si realmente quería encontrarse o solo demostrar que podía hacerlo sin ataduras. Solo esperaba que no regresara buscando lo que ya había perdido. Pero me equivoqué. 5 semanas después, una noche cualquiera, escuché golpes en mi puerta. Abrí y ahí estaba Camila, sonriendo con una maleta en la mano, como si hubiera vuelto de un viaje de trabajo rutinario. La expresión en su rostro era la de alguien que trae buenas noticias y espera un abrazo. Intentó entrar sin preguntar, pero bloqueé la entrada. Su sonrisa se borró en un segundo. Se quedó parada en el umbral, hablando de golpe, que apenas había bajado del avión, que yo era la primera persona a la que quería ver, que no entendía por qué estaba tan frío. Me aseguró que había pensado en mí cada día de su viaje, pero que el sacrificio había valido la pena. Y como si tuviera un guión ensayado, añadió que lo mejor era que nos mudáramos juntos y empezáramos una vida nueva desde cero. Me reí en su cara, no pude evitarlo. Verla tan entusiasmada, con los ojos brillando de convicción, me hizo pensar que quizás se había creído su propia historia. Que de verdad pensaba que unas fotos en Instagram podían borrar la realidad que había dejado atrás. Le dije que no quería nada con ella. Se quedó callada unos segundos, y luego empezó a llorar. Lo entiendo, sollozó. Sé que estás enojado, pero yo necesitaba esto. No puedes castigarme por buscar entenderme. Déjame entrar, por favor. No cedí. No abrí la puerta. Ella me miraba con una mezcla de rabia y súplica, esperando que la compasión me ganara la partida. Entonces dijo algo que me heló. Con la voz quebrada, preguntó. ¿Será que estás rechazándome porque sabes que nadie más me va a recibir? Le respondí con dureza. Le dije que si había vuelto porque se había quedado sin dinero y pensaba que yo la iba a mantener, se equivocaba. Que ojalá hubiera guardado algo para pagarse un hotel, porque en mi casa ya no había nada para ella. Eso fue todo. Se quedó un rato más, haciendo un espectáculo, gritos, reproches, lágrimas, súplicas. Intentó tocarme el brazo, pedirme una última oportunidad. Yo me mantuve firme. Al final, exhausta y humillada, se fue. Después de cerrar la puerta, escribí a Paola para contarle lo ocurrido. Su respuesta me dejó claro que nadie en la familia sabía que Camila había regresado. Yo asumí lo obvio, había aguantado lo que pudo con el dinero y, cuando se le acabó, volvió. Pasaron casi 3 meses sin volver a verla. Yo pensaba que, después de aquella escena en mi puerta, finalmente había entendido que entre nosotros no quedaba nada. Pero una noche, al regresar del trabajo, la encontré sentada en el escalón de mi edificio. Al principio no la reconocí del todo. Su rostro estaba marcado, con ojeras profundas, la piel apagada y los huesos más notorios bajo la ropa. Se veía consumida, como si toda la energía se le hubiera escapado. Me pidió que la escuchara, con una voz que ya no tenía la seguridad de antes. La dejé entrar, quizá por costumbre, quizá por compasión.
Se sentó en el sofá y comenzó a hablar como si entre su viaje y ese momento no hubieran pasado meses. Dijo que había cometido un error terrible. Que antes de marcharse había sentido que el dinero era una trampa, que no tenía lo suficiente para financiar su redescubrimiento y que había encontrado una aplicación de préstamos rápidos. Me enseñó el celular. Allí estaban los comprobantes, solicitudes aprobadas en cuestión de minutos, correos de confirmación, depósitos inmediatos. Con ese dinero, alrededor de $3,000, había renunciado a su trabajo, discutido con su familia y comprado el pasaje. Las primeras semanas, me dijo, no pensó en la deuda. Vivió como lo mostraban sus fotos, bebiendo, paseando, subiendo historias llenas de sonrisas. Pero cuando se quedó sin ahorros y el préstamo comenzó a crecer, la realidad la golpeó. La aplicación aplicaba un interés casi del 10% semanal, no sobre el monto inicial, sino sobre el saldo acumulado. Era una bola de nieve. Cada semana, la deuda aumentaba de forma exponencial. Con voz quebrada me explicó que había intentado cubrir los pagos con trabajos ocasionales, pero que lo ganado no alcanzaba ni para frenar el incremento. Y entonces empezaron las amenazas. Mostró mensajes y capturas, números desconocidos, advertencias, frases directas asegurando que tenían todos sus datos. Que sabían dónde vivía, que si no pagaba lo lamentaría. Incluso fotos tomadas de lejos, como si alguien la hubiera seguido por la calle. Me dijo que había intentado pedir ayuda a sus padres. Claudio y Teresa la recibieron en casa por un tiempo, pero la mayor parte de su sueldo en trabajos temporales se iba en intereses. El capital apenas bajaba. Me mostró recibos que confirmaban sus pagos, sumas altas que parecían desaparecer en la nada. Del préstamo inicial de 3,000, la deuda ya bordeaba los 3,500. Y ahí soltó la frase que más me molestó: si me hubieras prestado el dinero desde el principio, nada de esto habría pasado. No estaría así. Me pidió que pagara esa deuda para que la dejaran tranquila. Que con un poco de ayuda podría estabilizarse, conseguir un trabajo fijo y luego devolverme todo. La miré y sentí lástima, pero también una certeza firme: yo no podía cargar con las consecuencias de sus decisiones. Le dije que lo sentía, que entendía lo duro de la situación, pero que era ella quien había elegido endeudarse y viajar sin pensar. No era crueldad, era coherencia. No iba a convertirme en su salvador. Ella rompió a llorar. Me insultó, me culpó, me dijo que si yo no la ayudaba nadie más lo haría. Insistió una y otra vez, pero mi respuesta no cambió. Al final, se levantó tambaleando, con la cara bañada en lágrimas, y salió de mi apartamento sin mirar atrás. Me quedé en silencio un largo rato. Y aunque me dolió verla así, lo único que me quedó claro fue una advertencia que ahora repito para cualquiera que me escuche: el dinero fácil es una trampa. Parece una salida, pero siempre termina hundiéndote más. Pasaron unas semanas en las que no supe nada más de Camila. Yo había decidido cortar por completo el contacto, incluso con su familia. Ni siquiera respondía ya a los mensajes de Paola, porque sabía que cualquier cosa que supiera de ella solo iba a revolverme más la cabeza. Pero un día, inesperadamente, el nombre de Paola volvió a aparecer en la pantalla de mi celular. Dudé en contestar, y cuando lo hice, sus primeras palabras me dejaron helado. ¿Te acuerdas de la aplicación de préstamos de la que te habló Camila?, me dijo sin rodeos. Le respondí que sí, que incluso yo había visto las capturas. Entonces me soltó lo que jamás habría imaginado: Camila había sido arrestada. La acusaban de tráfico de mercancía ilegal. No lo creí al principio. Paola me repitió los hechos despacio, como si intentara que me entraran en la cabeza. Camila había empezado a recibir amenazas cada vez más fuertes. Fotos de la casa de sus padres, imágenes de ella caminando por la calle, advertencias de que si no pagaba, iba a pagarlo de otra forma. Ella suplicó por más tiempo, pero en vez de eso le ofrecieron una salida: hacer entregas. Tenía que recoger paquetes en un lugar y dejarlos en otro. Al principio dudó, pero terminó aceptando. Lo hizo varias veces, hasta que una noche la detuvieron por exceso de velocidad. El oficial que la paró notó sus nervios y le pidió abrir la cajuela. En lugar de hacerlo, intentó huir. No llegó lejos. Cuando revisaron el auto, encontraron el paquete. La acusación fue inmediata. A partir de ahí, todo se volvió más oscuro. La fiscalía tomó el caso y lo presentó como tráfico, con cargos que podían alcanzar varios años de prisión. Lo peor, me dijo Paola, fue que Camila se negó a colaborar. No quiso dar nombres, ni contactos, ni direcciones. Según su abogado, los números desde los que recibía los mensajes eran temporales, imposibles de rastrear. Las pruebas que tenía en el celular no servían de mucho porque nunca denunció en su momento. Camila solo lloraba, decía que estaba aterrada,
que no quería hablar porque temía lo que le pudieran hacer a su familia si cooperaba. Las perspectivas eran pésimas. Paola me contó que incluso se hablaba de una condena de 10 años, dadas las circunstancias. La situación había escalado demasiado rápido. Yo escuchaba en silencio, sin poder articular mucho. No sabía si sentir compasión, enojo, tristeza o resignación. Todo lo que había empezado como un viaje de redescubrimiento había terminado de la forma más brutal posible. Camila, la misma mujer que hablaba de libertad y de encontrarse a sí misma, estaba ahora tras las rejas, enredada en un problema que la podía marcar de por vida. Esa fue la última actualización que recibí. Y aunque parte de mí quisiera buscarle un sentido a todo lo ocurrido, lo cierto es que no lo tiene. Solo me queda la amarga certeza de que esa búsqueda de sí misma acabó convirtiéndose en una espiral de la que nunca supo, o nunca quiso, salir. Han pasado un par de meses desde aquella llamada de Paola. No he vuelto a ver a Camila ni a tener contacto con su familia. Lo poco que sé es por rumores, que el proceso avanza lento, que su abogado no tiene mucho margen porque ella sigue negándose a hablar. A veces pienso en la primera vez que me dijo que necesitaba redescubrirse. Esas palabras que en su momento me parecieron huecas hoy resuenan como un eco amargo. Nunca imaginé que esa excusa tan vaga terminaría arrastrándola hasta donde está ahora. No siento odio hacia ella. Tampoco amor. Lo que queda es una mezcla rara de tristeza y desconcierto. Tristeza porque sé que no era mala persona, pero sí alguien incapaz de medir las consecuencias de sus actos. Desconcierto porque su vida dio un giro tan extremo que parece la historia de otra mujer, no de la que compartió conmigo 3 años. He repasado todo una y otra vez en mi cabeza. Las salidas en las que gastaba sin control, las obsesiones repentinas, las veces que juró que yo era el hombre de su vida mientras ya tenía en mente otra cosa. Todo estaba ahí, como pequeñas señales que anunciaban la tormenta. Pero yo no las vi, o no quise verlas. Lo cierto es que ese viaje nunca fue de autodescubrimiento. Fue una huida. Y las huidas casi siempre terminan peor que el punto de partida. Camila ahora enfrenta una condena que podría marcarle los próximos 10 años de su vida. Y yo, aunque sigo adelante con la mía, no puedo evitar sentir la pesadez de haber estado tan cerca de ese desastre. Si algo me queda claro después de todo, es una lección que no quiero olvidar: la libertad no se compra endeudándose, ni se construye huyendo de lo que uno es. Y mucho menos se encuentra en los lugares donde se pierden todas las responsabilidades. El viaje de Camila empezó con un pretexto bonito y terminó en una celda. Y yo solo puedo quedarme con la certeza de que hice lo correcto al no seguirla en su caída. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.